Hola Daniel, hola Karen, hola a todos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Gracias, doctor. ¿Cómo vamos? Buenos días. Bueno, tenemos ya 27 participantes y faltan todavía 3 minutos para las 10. Esperemos que tengamos 100 para arrancar. ¿100? En 100. Doctor Noza me está pidiendo la... Buenos días. La Cata. Ayer me lo preguntaron, ayer me llamó una ginecóloga para preguntarme, ni siquiera conización para clasificaciones de lesiones en cervix, no se debe hacer ningún tipo de cirugía electiva. Las pacientes con portadores asintomáticos tienen la misma carga viral que un paciente que ya está enfermo. Entonces, y está demostrado en un estudio chino que mostraron de la experiencia de ellos, que las pacientes que han sido sometidas a cirugía electiva y que la paciente era portadora asintomática,
Acuérdense que la posibilidad de que una paciente de estas llegue a una unidad de cuidado intensivo es más o menos del 2% digamos, en condiciones de, pues, de una letalidad. Se dice que puede tener, si la paciente ha sido sometida a cirugía electiva en los últimos 14 días, puede llegar a tener hasta un 25 a un 40% de posibilidades de ingresar a unidades de cuidado intensivo. Entonces tratemos de diferir todas las cirugías, ya cuando son pacientes, como les digo, con esas indicaciones que les dije puntualmente, presiones a menos de 12, todas las protecciones, todas las pacientes se consideran contaminadas. En este momento no hay una conclusión si operamos una paciente COVID positivo, si es mejor hacerlo abierto o mejor hacerlo laparoscópico. Eventualmente hay algunas posturas que defienden mejor hacerlo abierto, pero las pacientes que no son COVID positivo se pueden operar por vía laparoscópica. Vuelvo y le repito, utilizando energía en la cual se succione todo el tiempo, nunca sacar el lente de la cavidad abdominal, siempre desde el momento que usted introdujo el lente al comienzo hasta el final, nunca lo puede sacar, eso que hacíamos de sacar un lente y pongo un lente de 5, no. Entonces, por lo tanto, todas las masas anexiales y ectópicos se deben operar con puerto de 10 lateral desde el comienzo para poder sacar las masas por esta vía y no tener que hacer cambios de trócares e introducir la bolsa y al final la extracción de los trócares con el paciente completamente desuflado. Nosotros no tenemos estos ultrafiltros de humo en la succión, como lo tienen en algunos otros países. Aquí yo no conozco ninguna institución en Colombia que tenga esos microfiltros de humo. Pues ojalá, toca decirlo a las instituciones para que no lo compren, eso no va a ser tan rápido. Pero por favor, seguir todas esas recomendaciones en la laparoscopia. Cualquier error en una paciente que sea portadora asintomática y que haya salida de CO2, hay un riesgo muy grande para el personal de salud por la aerosolización en una complicación por la difusión del virus. Eso es básicamente todo lo que hablaron esta mañana, digamos, en las conferencias que dieron. Como les digo, mañana hay nuevamente los que se puedan conectar en esta página de IES. Es gratis, ellos están mandando unas actualizaciones muy buenas. Entonces, está patrocinado por la industria, entonces, pero de una manera supremamente objetiva. Entonces, por favor, seguir todas esas recomendaciones. Bueno, ya con casi 80 participantes, le damos la bienvenida a Daniel Carrillo, Daniel es residente del Bosque. Vamos a hacer una revisión de enfoque de masas anexiales en cirugía mínimamente invasiva. Por favor, todos con los micrófonos apagados para no tener sonidos de retorno. El que quiera interrumpir para hacer cualquier pregunta, bienvenida. No necesariamente tenemos que dejar las preguntas para el final. Podemos hacer las preguntas durante la presentación y haremos algunas intervenciones durante la charla para reforzar un poco los conceptos mostrados por Daniel. Bueno, Daniel, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a parar el video para mejorar como el rendimiento de la presentación. Hoy vamos a hablar del enfoque de masas anexiales en cirugía mínimamente invasiva. Como ya dijo el doctor, yo soy residente de segundo año de la Universidad del Bosque. Entonces, algunas generalidades. Se conoce como una masa anexial a aquella masa del ovario, de la trompa o el tejido circundante. Se estima que del 5 al 10% de las mujeres van a requerir cirugía para tratar una masa anexial a lo largo de su vida. En cuanto a los quistes benignos, representan el 7% de hospitalizaciones de mujeres entre los 15 y los 54 años, de las cuales aproximadamente el 50% de esas pacientes que van a ser hospitalizadas por un quiste benigno van a requerir un procedimiento quirúrgico. Se estima que el riesgo de cáncer de ovario a lo largo de la vida está estimado entre 1.3 y hasta 1.6%, y es más frecuente en el grupo de edad entre los 55 y los 64 años. De manera general, pues vamos a mostrar alguna estadística de cáncer, porque pues como ya vamos a ver es muy importante en el contexto de una masa anexial, aunque tendremos nuestra charla de cáncer, pues diferenciar si es benigna de maligna. Representa el cáncer de ovario el octavo cáncer a nivel mundial para las mujeres, con una incidencia global de 6.9 por cada 100.000 y una mortalidad de 3.9 por cada 100.000 en los países en desarrollo, un poco más frecuente, con incidencia de 6.2 por cada 100.000 y mortalidad que alcanza el 3.5 por cada 100.000. En cuanto al diagnóstico diferencial, en las masas anexiales podemos tener masas de naturaleza o causa ginecológica o no ginecológica. Dentro de las masas de causa ginecológica tenemos las masas benignas, como los quistes funcionales, los endometriomas, los abscesos tubováricos, quistes dermoides, cistadenomas serosos o mucinosos, hidrosalpinx, quistes paratubáricos, leiomiomas y anomalías müllerianas. Las causas malignas, el carcinoma epitelial, pues que es el más frecuente, los tumores de células germinales,
el cáncer metastásico, los tumores estronodales o de los cordones sexuales. Y entre las causas no ginecológicas menos frecuentes podemos tener abscesos diverticulares, abscesos apendiculares o mucoceles, tumores de la vaina nerviosa, divertículos ureterales, riñones pélvicos, divertículos vesicales y causas malignas con menor frecuencia, pues cáncer gastrointestinal, los sarcomas retroperitoneales y el cáncer metastásico. Este es como el diagnóstico diferencial al enfrentarnos en una masa a nivel de la pelvis. En cuanto al enfoque quirúrgico, pues como ya dijimos, es clave al enfrentarnos a una masa anexial tener una diferenciación y usar las diferentes herramientas que vamos a ver para poder determinar si esa masa tiene un riesgo o no de ser una masa maligna, teniendo en cuenta la historia familiar y personal, teniendo en cuenta el examen físico, las imágenes, los estudios de laboratorio, los marcadores sérgicos, los diferentes test multimodales que se han diseñado y pues el examen histológico. Para de esta manera poder establecer si la paciente es o no candidata a un manejo médico o a un manejo quirúrgico, teniendo en cuenta entonces la edad, los test y las escalas de predicción de malignidad que vamos a nombrar, teniendo muy en mente la preservación de la fertilidad, sobre todo en esa paciente joven, adolescente, y en aquella paciente pues, que no ha cumplido su paridad. Tener en cuenta la paciente que requiere un enfoque oncológico y aquella paciente con masa anexial que y en una condición que represente una urgencia médica. Entonces, a partir de esto, pues lo que vamos a intentar hacer durante la charla es mostrar cómo al evaluar una masa anexial, pues vamos a tener que hacer una evaluación paso a paso, sistematizada, con el fin de mejorar el pronóstico y garantizarle pues, a la paciente una mejor atención. Dentro de los factores de riesgo identificados para malignidad tenemos la edad. Se sabe que la edad media de diagnóstico de cáncer de ovario está sobre los 63 años. Del grupo de pacientes mayores de 55 años se presenta hasta en un 69.4%. La historia familiar de cáncer de seno de ovario, se estima que una paciente a sus 35 años con un familiar afectado tiene un incremento del riesgo del global de 1.3 a 1.6 hasta un 5%. Si tiene positividad para BRCA1, tenemos un riesgo de cáncer de ovario, trompa o cáncer peritoneal, que a los 70 años se estima entre el 41 y el 46%. Si es positiva para BRCA2, el riesgo de estos mismos cánceres incrementa, pues se establece entre un 10 y un 27% a los 70 años. Para los síndromes de cáncer hereditario como el síndrome de Lynch, el riesgo de cáncer de ovario alcanza un 5 a un 10%. Y hay otros factores de riesgo identificados para el desarrollo de malignidad, como la menarquia temprana, como la menopausia tardía, la nuliparidad, que ha mostrado hasta 2 a 3 veces más riesgo de cáncer de ovario, la raza blanca, la infertilidad primaria, la endometriosis y la historia familiar de cáncer de colon. Sospecho más una neoplasia maligna cuando tenemos una masa anexial en una paciente prepuberal, porque pues es una preocupación los tumores de las células germinales, o claramente la posmenopáusica, como ya hemos visto, el cáncer epitelial sería la mayor preocupación. Ya en una mujer en edad fértil, pues la mayoría se tratan de quistes funcionales. Se estima que la malignidad en una paciente que va a ser llevada a una cirugía por una masa anexial premenopáusica se puede encontrar entre el 7 y el 13% de los casos, y en la posmenopáusica ya puede alcanzar un 8 y hasta un 45% de los casos. En cuanto a la clínica, esto es muy global, pues ya vamos a ver un poco más puntualizado en lo que trata la charla, porque para abscesos tubováricos y para endometriomas y para malignidad, pues van a haber unas charlas que ya están establecidas. Podemos estar ante un quiste hemorrágico, una torsión anexial, siempre hay que descartar un embarazo, y pues siempre se va a tratar de una paciente usualmente en edad reproductiva, con un dolor abdominal o pélvico agudo, y sobre todo en el caso de la torsión puede ser un dolor unilateral que inicialmente es intermitente, posteriormente se agudiza más, asociado a náuseas y vómito. El absceso va a tener un contexto de un dolor pélvico progresivo que se asocia a respuesta inflamatoria y descarga vaginal, el endometrioma, el antecedente de dispareunia, dismenorrea, y todas las características de malignidad como distensión, como saciedad precoz, como dolor abdominal generalizado y persistente. En cuanto al examen físico, hay que hacer una evaluación de los signos vitales, hay que evaluar la apariencia física general. Podemos estar frente a una masa anexial sintomática o una masa anexial que sea un hallazgo incidental. De una u otra forma, el enfoque diagnóstico prequirúrgico pues va a ser muy similar. Si es una masa sintomática, pues ya claramente va a tener usualmente una indicación de manejo quirúrgico. Hay que hacer una palpación de los ganglios cervicales, supraclaviculares, axilares e inguinales, el examen cardiopulmonar y abdominal completo,
y un examen pélvico detallado con un tacto vaginal bimanual y recto vaginal que tiene como objetivo pues intentar buscar el tamaño de la masa, ubicarla, su movilidad, su consistencia. Sin embargo, se ha visto que la tasa de detección realmente es limitada, está sobre un 60% y aunque la paciente esté bajo anestesia general, pues la tasa de detección va disminuyendo a medida que aumenta el índice de masa corporal. Entonces, digamos que el examen físico pues no será de tanta utilidad diagnóstica como única herramienta. Podemos tener masas irregulares, firmes, fijas, nodulares, bilaterales que se asocian con ascitis, usualmente pues nos indican malignidad. Sin embargo, hay condiciones de endometriosis y enfermedad pélvica inflamatoria y hasta miomas que podrían presentar algunas de estas características sin que, pues por definición, tenga que ser algo maligno. Entonces, dentro de las herramientas diagnósticas tenemos las imágenes, aparte del examen clínico. Entonces, dentro de las imágenes, el ultrasonido transvaginal es la imagen de elección al evaluar una masa anexial, dada su amplia disponibilidad, dada su buena tolerabilidad por la paciente, la costo-efectividad y la sensibilidad que ya vamos a ver. Se han propuesto varios índices morfológicos y de Doppler para poder diferenciar una masa benigna de una maligna, y se puede complementar por un abordaje de ultrasonido transabdominal, sobre todo en aquellas masas grandes y en aquellas masas que distorsionan la anatomía pélvica. Debemos evaluar el tamaño, la lateralidad y la composición de la masa, mirar si es sólida, quística, mixta, si tiene septos, nódulos o excrescencias. Vamos a ver un poco más de estas características y lo que nos podrían indicar. Si hay líquido libre a nivel de la pelvis y las características vasculares a nivel del análisis del Doppler color. Entonces traje estos dos conceptos porque lo que nos dice el grupo, los grupos como el grupo IOTA y todos los que más han estudiado sobre ultrasonido en masas anexiales, es que el concepto de quistes simples y complejos realmente es algo que no se debería utilizar, es un concepto muy amplio y más debería ser una descripción pues de las características que encuentro en el ultrasonido, y bajo una descripción detallada podemos más acercarnos y orientarnos hacia la diferenciación entre una masa benigna de una masa maligna. En cuanto al análisis Doppler, se ha buscado analizar diferentes parámetros como el índice de resistencia, como el índice de pulsatilidad, la velocidad sistólica máxima a nivel de la vascularización de la masa. Sin embargo, sí se ha visto que estas se superponen entre masas benignas y malignas, no son muy confiables en el diagnóstico. Se ha usado también la reconstrucción vascular tridimensional en otros reportes, sin embargo, pues es algo que tampoco es que esté estandarizado. Lo que sí se ha estandarizado son los scores de predicción. De nuevo, el grupo IOTA pues es el grupo que más ha desarrollado al respecto, y tenemos unos descriptores que ya vamos a ver, como las reglas simples, como los modelos de regresión logística 1 y 2, y los descriptores fáciles o patrones de reconocimiento inmediato que nos van a permitir continuar en esa orientación y diferenciación de malignidad y benignidad, y el modelo IOTA-ADNIC. Son como todas las estrategias que ha desarrollado este grupo. Aquí lo que tenemos son los descriptores fáciles o patrones de reconocimiento inmediato, los cuales son características en ultrasonido que nos permiten, de acuerdo al estado menopáusico o no, y a ciertas características, pues determinar si estamos ante una masa de naturaleza más probablemente benigna o maligna, y además poder hacer una aproximación diagnóstica con bastante seguridad de que se puede tratar esa masa. Entonces tenemos aquí en la imagen 1, por ejemplo, una masa unilocular con una ecogenicidad en su interior que tiene un aspecto de vidrio esmerilado, que en una paciente premenopáusica es altamente sugestiva de un endometrioma. En la imagen 2 lo que tenemos es un tumor unilocular con una ecogenicidad mixta, con sombra acústica, también en una paciente premenopáusica, que lo que nos va a sugerir con mayor confiabilidad y certeza es que se trate de un teratoma quístico benigno. Aquí en esta imagen tenemos un tumor unilocular con paredes regulares, con un máximo diámetro que no supera los 10 centímetros y con un contenido anecoico en su interior que es altamente sugestivo de un quiste simple o de un cistadenoma seroso. Y la imagen 4 pues no nos orienta hacia un diagnóstico específico, pero es todas esas masas de contenido unilocular que tenga paredes regulares, que simplemente nos va a tener alta probabilidad de que se trate de una masa de naturaleza benigna. Y aquí lo que tenemos es una masa con ascitis que tenga un flujo al Doppler color moderado en una paciente posmenopáusica, pues que claramente va a tener mayor riesgo de que se trate de una masa maligna. Y este tubo pues hace referencia a una paciente de más de 50 años
con un CA125 mayor a 100, pero los patrones de reconocimiento inmediato sobre todo tienen una importante utilidad en el diagnóstico en la aproximación diagnóstica de estas masas con características particulares en la paciente premenopáusica. Y estos son los modelos de regresión logística 1 y 2 de IOTA. El 1 contempla todos estos 12 parámetros. Evaluar si la paciente tiene historia personal de cáncer, si está bajo terapia hormonal, si, la edad, el diámetro máximo de la lesión, si hay dolor o no al examen, ascitis, si hay flujo Doppler en una proyección papilar, si se trata de un tumor sólido, evalúa el diámetro máximo del componente sólido de la lesión, la irregularidad en las paredes internas, la presencia o no de sombra acústica y el score en el Doppler color. Y el modelo de regresión logística de IOTA 2 lo que hace es mirar dentro de estos 12 parámetros, son los 6 parámetros que son los que se están señalando, para también buscar determinar pues, esa probabilidad de que la masa sea o no una masa maligna. Aquí entonces lo que tenemos, este es un estudio reciente de 2018 en donde se determina la sensibilidad y la especificidad de esos modelos de regresión logística, teniendo que el modelo 1 tiene una sensibilidad del 97.1% y una especificidad del 77.3%, y el modelo de regresión logística 2 una sensibilidad que alcanza el 94.9% y una especificidad del 76.7%. Y esta es otra de las herramientas del grupo de IOTA y son las reglas simples. Se tratan de 5 reglas o 5 patrones de características en el ultrasonido que nos van a determinar si una masa es probablemente benigna y 5 probablemente maligna. Entonces tenemos acá en verde las imágenes, los hallazgos que sugerirían una imagen benigna, como los quistes uniloculares, como que el máximo diámetro del componente sólido no supere los 7 milímetros, que haya sombra acústica, que el tumor sea liso, que sea multilocular, pero que su diámetro no supere los 10 centímetros, y que no haya un flujo importante en el Doppler color, un Doppler color score de 1. Y las características sugestivas de malignidad se tratan de tumores sólidos irregulares, si hay o no ascitis, si hay al menos 4 estructuras papilares, si se trata de un tumor sólido multilocular cuyo máximo diámetro no supere los 10 centímetros, o un flujo al Doppler color bastante importante sobre 4. Entonces, ¿qué tenemos? Este es como el artículo original que publican en el Ultrasound, donde desarrollan las reglas simples. Se trata de un multicéntrico, 9 centros, en donde evalúan un total de 1.233 masas anexiales, de las cuales 73% fueron benignas, 27% malignas. Utilizaron en total como 42 variables aproximadamente, y de esas 42 variables eligieron las que tenían mayor valor predictivo positivo para malignidad, fueron las que designaron como M en la imagen que acabamos de ver, y las que tenían el menor valor predictivo positivo fueron las que asignaron como B para las características sugestivas de benignidad. De esta manera, pues determinaron que era aplicable, y lo que ellos definen inicialmente como aplicable es o que le puede aplicar reglas benignas o que le puede aplicar reglas malignas, si no se considera no aplicable inicialmente, y es en el 76% de estas masas, con una sensibilidad del 95% y una especificidad de hasta el 91%. Aquí lo que tenemos es un estudio europeo, una cohorte amplia de 22 centros, en el cual lo que hacen es evaluar de acuerdo a esos hallazgos en las reglas simples, digamos, poder tener más aplicabilidad de las mismas, no solo el 76%, y diferenciar en grupos de muy bajo riesgo hasta grupo de muy alto riesgo, de acuerdo pues a cómo se encontraron esas reglas simples. Por ejemplo, el de más bajo riesgo es una paciente que no tenga características malignas y que tenga más de 2 características de benignidad, pues el riesgo de malignidad va a ser menor al 1%. Y en el otro extremo, pues tenemos el grupo de más alto riesgo, en el cual haya más características malignas que benignas dentro de la evaluación de las reglas simples, y vamos a tener ya un riesgo de malignidad desde el 42 y pues hasta un 99%, y así en cada uno de los diferentes grupos. Acá hay una revisión sistemática y metaanálisis que realiza un grupo de Bélgica, en el cual se comparan varios modelos de predicción de malignidad y señalan que en 26.438 masas anexiales, de las cuales 27% fueron malignas, 73% fueron benignas, y muestran que el mejor desempeño en modelos de predicción utilizados en su estudio fueron el modelo de regresión logística de IOTA con un punto de corte, el 2, con un punto de corte en 10% para malignidad, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 83%,
y las reglas simples, que tienen una sensibilidad y una especificidad 93-81%, pues similares al modelo de regresión logística. De esta forma, entonces, pues tenemos ciertos hallazgos en ultrasonido que nos van a sugerir que la masa es benigna, como una masa de paredes delgadas y lisas, que no tenga componentes sólidos o tabiques o flujo sanguíneo interno en el Doppler color. Se considera que los quistes simples casi siempre son benignos, a pesar del estado posmenopáusico o el tamaño del quiste. En la mayoría de las series, la malignidad no supera el 1%. Digamos que no hay un tamaño definitivo para la intervención quirúrgica, hay un consenso al que se suma la COG y al que se suman los franceses de escoger un punto de corte de 10 centímetros para indicar o no cirugía. Ya vamos a ver un poco en qué se basa. Tenemos estos dos estudios. El de arriba lo que nos muestra es el riesgo que tiene una masa quística ovárica unilocular de ser maligna si esta mide menos de 10 centímetros. En el de arriba todas fueron pacientes posmenopáusicas, fueron más de 2.700 pacientes todas posmenopáusicas. En el de abajo 1.148 pacientes, 217 posmenopáusicas, también miran el riesgo de malignidad, todos quistes uniloculares. ¿Y qué encuentran? En el de las posmenopáusicas vieron que más de 2/3 de los quistes tuvieron resolución espontánea y ningún caso de malignidad se presentó en un periodo de seguimiento de 6.3 años. Y el riesgo de malignidad en el grupo de abajo sí fue menor al 1%, hubo solo 11 casos, de los 11 casos, 7 casos presentaron características macroscópicas de papilas de componente sólido que no se había visto previamente en el ultrasonido. Digamos que es como la recomendación y el bajo riesgo de malignidad que nos hace el grupo de la COG y los franceses. Aquí hay como una estrategia de 3 pasos que plantea el grupo de ISUO que publican también en Ultrasound, en el cual, basados únicamente en el ultrasonido, podemos tener inicialmente el 40% de las pacientes pueden ser evaluadas con patrones de reconocimiento inmediato. Si no, procedo a hacer las reglas simples, inicialmente, como dijimos, el 76%. Si no puedo hacer la una ni la otra, ya podría considerar que se trata de una masa con alta probabilidad de malignidad y considerar remisión a un experto y resonancia. Sin embargo, de nuevo, pues esto solo contempla el ultrasonido y vamos a ver pues que tenemos otras herramientas. Esta es como la aplicación de SWOG, en donde podemos mirar los modelos de regresión logística y las reglas simples de nuestro celular, pues sin complicaciones. Otra de las masas que se nos pueden presentar como una masa anexial de características benignas, que aunque no hace parte de todo este estudio, pues obviamente porque pues, de SWOG es ovario, pero sí tiene ciertos patrones de reconocimiento inmediato con una sensibilidad y especificidad del ultrasonido que estamos viendo, pues que son importantes. Cuando veamos una masa paraovárica que sea tubular, que tenga septos incompletos, hay unos signos que se han descrito como el signo del rosario, que lo muestra en las flechas, como el signo de la cintura, que es como ese adelgazamiento de la imagen tubular, y sin flujo interno en el Doppler color, pues es altamente sugestiva de un hidrosalpinx con buena sensibilidad y especificidad. Entonces, otra herramienta después del ultrasonido. Javier, una observación frente a la ecografía. Uno, pues esto resalta obviamente la importancia del estudio ecográfico transvaginal y el entrenamiento constante que requieren los ginecólogos en este diagnóstico. Es claro que por todas estas razones, por eso es que la ecografía ginecológica la tienen que hacer los ginecólogos, no los radiólogos, porque lógicamente también el ginecólogo está mirándolo con un ojo quirúrgico, y bien sea no el mismo que lo vaya a operar, pero fíjese que todas estas armas que usted mostró nos aproximan a que dejemos de hablar un poquito como tan básico de lo que usted decía al comienzo, que es simple y complejo, sino que fíjense que hay una serie de herramientas que hoy nos ofrecen, digamos, la alta definición de los ecógrafos para uno poder hacer una evaluación bien importante de eso. Y lo otro, que a veces hay un punto que quiero resaltarlo, y usted dijo que un gran porcentaje de estas masas, casi el 2/3, tienen una resolución espontánea. Cuando estamos hablando de unas masas por encima del 65% que tienen resolución espontánea, la masa anexial como hallazgo incidental, porque pues obviamente es diferente a la paciente que ya viene con dolor, pero la paciente con masa anexial de hallazgo incidental, usted muy seguramente lo tocará ahora con lo de los marcadores, pero con el resultado ecográfico puede tranquilizar mucho al médico y tranquilizar mucho a la paciente. Desafortunadamente a veces los colegas le dicen, no, mira, esto es mejor operar, uno no sabe que tengas un cáncer. Esto va a generar mucha ansiedad en el paciente y desafortunadamente son muchas las cirugías que se llevan o por vía abierta o por vía laparoscópica, en las cuales a veces se lleva uno una situación un poco incómoda en la que la gente entra y ya no tiene ningún quiste.
Entonces, esa sensación de, ve, pero tan raro, si tenía una ecografía de hace 3 meses que ahí decía que tenía un quiste simple de 4 centímetros. A ver, si uno va a llevar a un paciente a una cirugía, sobre todo por estos quistes simples que tienen resoluciones espontáneas, tratemos en la medida de lo posible de hacer por lo menos como consejo en la práctica una ecografía, idealmente una semana antes de llevar a la paciente nuevamente a un procedimiento quirúrgico, o si nosotros mismos hacemos ecografía, pues mirarlo un momento en el consultorio para cerciorarnos que definitivamente la masa ya no está. Porque les digo, no es ajeno a que esto pase con alguna frecuencia. Y bueno, sale y se le dice, bueno, qué bueno que no tenías quiste, qué bueno que no tenías cáncer. Pues claro, pero hubiéramos podido hacer una ecografía al paciente una semana antes para saber y confirmar que definitivamente la masa no haya tenido una resolución espontánea. Usted tocó el tema de que son muchos los quistes funcionales, son muchos los quistes foliculares que incluso pueden llegar a tener unos tamaños que uno casi pensaría que no van a dar lugar a resolución espontánea. Nosotros hemos visto todos quistes de resolución espontánea de 6 y 8 centímetros, que a uno le parecería ilógico que este quiste vaya a desaparecer por sí solo. Pero estos quistes se pueden dejar en observación. Fíjense que cuando toquemos el tema de la paroscopia en el embarazo, estos quistes del cuerpo lúteo pueden llegar a tener hasta 11 centímetros y 12 centímetros y los dejamos quietos hasta la semana 12. Y excepto que ya el paciente tenga un signo de alarma, bien sea por riesgo de ruptura o riesgo de torsión, pero si es un hallazgo incidental de un quiste simple, así mida 6 centímetros, déjelo quieto. O sea, si tiene una buena ecografía con estos parámetros que usted le dio, miren que la posibilidad que esta paciente realmente tenga con un quiste simple, una posibilidad maligna es menos del 1% en la práctica, pero sí se genera mucha ansiedad entre los pacientes. Sigamos. Gracias, doctor. Entonces, vamos a continuar con los marcadores séricos, que como decíamos en el paso a paso, pues son de bastante utilidad en esa diferenciación prequirúrgica de la malignidad de la benignidad. Tenemos el CA125, que es una glicoproteína de alto peso molecular, que se eleva en los casos de cáncer de ovario, sobre todo cáncer epitelial, también se eleva en otros cánceres sin condiciones de naturaleza benigna. Se ha estimado desde sobre 1980 que inicia su medición más estandarizada y global, un punto de corte de 35 unidades por mililitro. Sin embargo, como ya vamos a ver, ese punto de corte no es tan estricto, sobre todo es importante diferenciar en la pre y en la posmenopáusica y descartar otras causas de su elevación. Aquí tenemos la sensibilidad de la prueba, que es amplia en un 61-90%, igualmente la especificidad 71-93%, el valor predictivo positivo entre 35 y 91 y el negativo entre 67 y 90. Vemos que hay grandes variaciones en estas cifras que reflejan pues diferencias en la prevalencia de cáncer en la población estudiada, la proporción de las pacientes posmenopáusicas y premenopáusicas dentro de los diferentes estudios y el umbral que se considera anormal en la detección de acuerdo a los diferentes estudios pues, que evalúan esta prueba diagnóstica. Además, hay que tener en cuenta que la baja sensibilidad está asociada a que la elevación del CA125 solo se da en el 50% de los casos de cáncer epitelial temprano y es rara su elevación en otro tipo de cáncer de ovario, pues en algunos más que otros, como células germinales, estromales o mucinosos. Y la baja especificidad se da por lo que decíamos que además en otras condiciones benignas, pues también se eleva, como en la miomatosis, como en la endometriosis, como en la enfermedad pélvica inflamatoria, como en la citis y otras condiciones inflamatorias como el lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal, el embarazo y hasta en el 1% de las pacientes sanas podemos tener elevación del CA125. De esta manera, dado que todas estas condiciones ocurren más en la premenopausia y la mayoría de cánceres epiteliales pues son más en la posmenopausia, la sensibilidad y la especificidad se alcanza a su mayor rendimiento en el contexto de la paciente postmenopáusica. Aquí tenemos otros biomarcadores, pero pues no es el objetivo de la charla porque va a haber una charla de cáncer, pero sabemos que hay marcadores particulares para los tumores de células germinales y digamos que el CA125 no es lo único, pero pues lo traemos a colación sobre todo porque está en la mayoría de modelos de predicción. Este es uno de los paneles de biomarcadores que se han diseñado, aprobado por la FDA, que utilizan los americanos, que es el modelo de análisis multivariado o el OVA1, en el cual se mira el estado posmenopáusico o premenopáusico de la paciente y 5 biomarcadores como el CA125, la transtiretina, la apolipoproteína A1, la beta-2 microglobulina y la transferrina, y teniendo un rango de 0 a 10 y con un punto de corte para premenopáusicas de 5 y para posmenopáusicas de 4.4, se estima que este análisis
multivariado tiene una sensibilidad para detectar estadios tempranos de cáncer de ovario que alcanza el 91.4%. En el otro extremo, cuando miramos el CA125 para estadio temprano, pues la sensibilidad es baja del 65.7, como ya habíamos visto, solo para estadio temprano, con un rango del 49 al 79. Y cuando se combina el análisis multivariado con el ultrasonido y con la clínica y el examen clínico de la paciente, la sensibilidad para estadios tempranos pues sí aumenta hasta un 98%. Daniel, devuélvase un momento a la diapositiva anterior para hacer una observación importante, a la anterior. Nosotros estamos siempre con esta frase clásica, no, la anterior, ¿dónde está? Estamos siempre con la frase, no, la otra, esta. Nosotros estamos siempre con la frase clásica de cualquier paciente con una masa anexial, lo primero que le dicen es, y yo le hice los marcadores. Esto es una cosa que se le enseñaron a uno de R1 y puede llevar 20 años de práctica y la señora puede tener 15 años o puede tener 74, que le sale con una fórmula fotocopiada de los 4 marcadores que uno se aprendió. Entonces, a todos los pacientes le pide CA125, alfa-fetoproteína, antígeno carcinoembrionario y gonadotrofina coriónica. Y esto es una fórmula estándar, pero es una fórmula estándar independientemente que sea un quiste folicular, un teratoma, un endometrioma, una masa con ascitis, una masa con componente sólido. Y fíjese que si usted lo está poniendo ahí, mire que estos marcadores, que a nosotros como nos los enseñaron clásicamente, los 4 tales marcadores, miren que la posibilidad de que esos marcadores se lleguen a positivizar en las masas de los carcinomas epiteliales, que son los que se darían en principio en mujeres por encima de los 35, 40 años, es solamente el CA125. Entonces, no tiene sentido pedirle a una paciente de 50 años con una masa anexial una alfa-fetoproteína, porque la posibilidad de que esa paciente tenga un tumor del seno endodérmico, un teratoma inmaduro a los 50 años, es prácticamente ninguna. Estos son marcadores para mujeres en la premenárquicas o adolescentes o mujeres por debajo de este rango de edad. Entonces, por favor, en nuestra práctica, dejemos de estar solicitándolos y le pedí los marcadores. Los marcadores es la fórmula fotocopiada de los mismos marcadores tumorales. Hay que entender que hay otros marcadores que también son importantes, CA19-9, inhibina, y todos los otros que usted mostró en la siguiente diapositiva. Entonces, tengamos un poquito como de lógica y como de secuencia. Esta paciente, ¿qué edad tiene? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué características ecográficas tiene? Y para eso vamos a enfocar, si solo le voy a pedir el CA125, que prácticamente ninguna mujer se debería llevar a cirugía sin tener un CA125, y por una masa anexial, y ya seleccionamos los otros marcadores bajo las condiciones que tengamos una niña, por ejemplo, posmenárquica, entonces una niña de 17 años con una masa que puede ser un digerminoma, o también puede tener o cualquier otro de los 30 tipos diferentes de tumores histológicos que tiene el ovario. Entonces, centrémonos un poquito en dejar eso de que yo le pedí los marcadores, porque fíjense que siempre, si ustedes lo recuerdan, todas las pacientes les van a salir normales siempre, y el CA125 es el que uno más importancia le da. Entonces, el consejo importante en la práctica es, pidemos por favor los marcadores tumorales direccionados frente a la patología que probablemente puede tener nuestra paciente según el grupo de edad. Siguiente. Listo. Entonces, si vamos acá, este es otro, que es el algoritmo de riesgo de malignidad para ovario, para cáncer de ovario, en el que lo que utilizan es el CA125 y este es el cáncer, la proteína del epidimo humano 4 y el estado menopáusico o no, con un punto de corte, también un valores de 0 a 10, un punto de corte de 1.31 para premenopáusicas y 2.77 para premenopáusicas. Se estima una predicción de cáncer epitelial de ovario con sensibilidad del 89% y especificidad del 83%. Este es uno de los que más podríamos utilizar en nuestro contexto, que es el índice de riesgo de malignidad de Jacobs, que hay, digamos, varias, hay 1, 2, 3, en el cual lo que se hace es asignar un número, si hay anormalidades o no en el ultrasonido, 1 o 3. Si se trata de una paciente pre o posmenopáusica, igualmente 1 o 3, se multiplica por el CA125 y con un punto de corte de 200, es mayor pues, para malignidad, tiene una sensibilidad del 70 al 85% y una especificidad del 87 al 94%. Y finalmente, otra de las herramientas que podemos utilizar un poco más en nuestro medio es el IOTA Next Model, también del grupo IOTA, en el cual se suman el CA125, los cambios ecográficos, la edad de la paciente, si estamos o no en un centro oncológico y con una sensibilidad de 96% y una especificidad del 71.3%,
lo que nos permite es determinar el riesgo de que sea un tumor benigno, el riesgo de que sea maligno y dentro de ese contexto el riesgo de que sea borderline, estadio 1, estadio 2 a 4 o de que sea un cáncer metastásico. Digamos que se sabe que a pesar de todas las herramientas, el riesgo de encontrar una neoplasia ovárica inesperada después de todo un tamizaje moderno está entre el 0,9 y el 13%. Claramente, si usamos los más sensibles, los más específicos, pues como los que acabamos de ver, se va a acercar al menor número. Sin embargo, es algo que siempre hay que advertir, que ante una masa axial, advertir a la paciente, existe una posibilidad, aunque sea mínima, de que esté en el contexto de una masa que tenga un componente maligno. Continuando con el paso a paso, ya después de tener todos estos enfoques de tratamiento, todos estos enfoques de diagnóstico, vamos a ir un poco sobre el tratamiento. Entonces, la COG nos dice a quién debo remitir a un ginecólogo-oncólogo, a esa paciente posmenopáusica que tenga un nivel elevado de CA 125 sobre el punto de corte de 35, asociado a hallazgos ecográficos que sugieran malignidad, a citis, a una masa pélvica nodular o fija, o que haya metástasis abdominales o a distancia. O una paciente premenopáusica que tenga un CA 125 mucho más elevado, sobre 200, con las mismas características de malignidad que nombré antes, o una paciente pre o postmenopáusica que tenga un puntaje elevado en todas estas pruebas formales de evaluación de riesgo que acabamos de ver. ¿Por qué hay que remitir? Daniel, importante, devuelvas al anterior, porque este marcador de 200 puede ser un marcador que podría llegar a tener unas interpretaciones importantes. Nosotros hemos visto endometriomas con 1200 de CA 125. El otro día tuvimos una paciente, que es la única que me acuerdo, con este valor, pero tiene una paciente, un valor por encima de 6000 de CA 125, que es un valor absurdamente alto. Estas pacientes, como ese punto de corte, aunque sabemos que es 35, una paciente por encima de 200 de CA 125, así tenga una alta sospecha que sea un endometrioma, esta paciente, de pronto, más que remitirla al ginecólogo-oncólogo, debe operarse en conjunto con el ginecólogo-oncólogo, porque en muchas ocasiones puede ser una endometriosis muy severa en que se requiera el concurso tanto de un ginecólogo que tenga entrenamiento en la laparoscopia, como el ginecólogo-oncólogo, no por el lado de que, pues, que esto vaya a llegar a tener un compromiso tumoral maligno, sino porque se puede llegar a presentar la posibilidad que la disección intestinal, la disección de ese fondo de saco, sea más, digamos, completa o sea más amplia, en el sentido en el que podemos estar ante una endometriosis infiltrante profunda con estos valores por encima de 200. Entonces, sí debería uno, casi como usted lo está poniendo ahí, como punto de corte, una paciente por encima de 200 debe operarse con el ginecólogo-oncólogo. La otra observación que quiero hacerlo también desde el punto de vista práctico es que usted ve muchas programaciones quirúrgicas en las instituciones en que dice laparoscopia, biopsia por congelación. Perfecto, porque el ginecólogo no oncólogo, y sé que ahorita hay oncólogos que están aquí conectados en estas casi 100 personas que tenemos la situación en la que se programa la laparoscopia biopsia por congelación, se le hace por un ginecólogo no oncólogo la biopsia por congelación y resulta que termina saliendo un tumor borderline. Entonces, en ese momento lo que hace el ginecólogo es, pásame el celular, llame a los 3 amigos oncólogos a ver si es que le saco el apéndice o no, o si le hago mentectomía o mejor la dejo así. Y son cirugías en las cuales a veces se les cambian los estadiajes. Entonces, realmente, si usted va a programar a una paciente para la laparoscopia, biopsia por congelación, o por la laparotomía, biopsia por congelación, es porque usted claramente tiene el oncólogo informado, dado que no, cuando ya le reportan el patólogo del resultado, en ese momento, ¿para qué le hizo congelación? Si usted no sabía o no tenía la destreza o no estaba preparado, ni el paciente ni usted, para hacerle una cirugía ya en algún momento radical de ovario. Entonces, hacer una biopsia por congelación, simplemente como por hacérsela, eso no tiene mucho sentido. Si uno va a hacer la biopsia por congelación, es porque tiene que tener claro que tiene un 80-90% de posibilidades que le salga benigna, pero también tiene que contemplar, como usted lo decía ahí, hasta un 10-13% de posibilidades que esté ante un hallazgo maligno y que probablemente si usted operó la cirugía, así sea una masa que le parecía inicialmente simple, que la opera sin criterio oncológico, claramente sabemos que eso le puede llegar a cambiar el estadiaje. Entonces, mucho ojo a estos puntos de corte, sobre todo lo que les digo en pacientes que sean premenopáusicas con valores por encima de 200,
para tener la situación de operarlas en conjunto o bueno, ya remitirla al ginecólogo oncólogo. Listo, gracias, doctor. En cuanto a por qué es importante la remisión al ginecólogo oncólogo, pues parte de lo que decía el doctor y sobre todo que si nos encontramos entre una masa sospechosa, requiere que sea la cirugía pues realizada por alguien entrenado tanto en estidificación como en citorreducción, además en un sitio que cuente con los servicios necesarios, como decía, como una biopsia por congelación. Se sabe, pues también lo que decía el profe, que cuando un tumor ovárico maligno se descubre de forma incidental, se debe consultar a un ginecólogo o oncólogo durante la cirugía, si es posible. Digamos que se sabe que ante una paciente que tenga una masa maligna sospechosa, el hacerlo en manos de un ginecólogo o oncólogo tiene un resultado significativo en cuanto a la mejoría de la tasa global de supervivencia de las pacientes. Entonces, pues hay que saber hasta qué punto podemos llegar. ¿Cuándo se observa entonces una masa anexial? Es muy individualizado, pero hay que tener en cuenta, uno, que la paciente esté asintomática; dos, que sea una masa sugestiva de benignidad, basada en todas las herramientas que ya mostramos; que tenga menos de 10 centímetros, es el consenso, como ya vimos, de la COCTI de varias instituciones. El intervalo de seguimiento no es claro, digamos que lo que sí se ha visto es que a los 6 y 7 meses la mayoría de las masas anexiales malignas van a tener un crecimiento. Hay que individualizar y lo que se estiman son parámetros de 4 a 12 semanas en general para el seguimiento. La paciente que tenga contraindicación para realizar la cirugía por morbilidad, por edad y demás. Y lo que dicen es que basado en todas estas características, si una masa continúa estable y no tiene componente sólido, podemos limitar ese seguimiento a un año. De nuevo, pues hay que individualizar, pero pues es lo que dice la COP. Y si es una masa estable que tenga un componente sólido, podríamos limitar ese seguimiento a 2 años. Entonces vamos a continuar con el abordaje quirúrgico en el caso de masas benignas. Se sabe que la cirugía mínimamente invasiva es el abordaje de elección. Siempre debe ser una prioridad y debemos tener en mente la preservación de la fertilidad en esa paciente con paridad no satisfecha y en esa paciente adolescente. Y siempre, lo que ya vimos, debemos considerar neoplasias malignas ocultas al evaluar una masa anexial dentro del contexto de la cirugía. Aquí tenemos un Cochrane en el cual comparan el abordaje por laparoscopia versus el abordaje por laparotomía para tumores ováricos de naturaleza benigna. Tienen un total de 482 pacientes. Aquí vemos el forest plot de, en general, todos los eventos adversos de la cirugía, incluyendo daño en la cirugía, incluyendo complicaciones posoperatorias, fiebre e infección. Y vemos cómo pues, se comporta a favor de la laparoscopia al compararlo con la laparotomía con un intervalo estadísticamente significativo. ¿Y qué nos muestra la revisión de Cochrane? En general, la laparoscopia se asocia a reducción de fiebre, infección del tracto urinario, reducción también de complicaciones posoperatorias, de dolor, de estancia hospitalaria y de costo global. Y hacen a través de 3 ensayos controlados aleatorizados que comparan laparoscopia y la mini laparotomía. También a favor de la laparoscopia se asocia a menos probabilidad de cualquier evento adverso como lesión quirúrgica o complicaciones posoperatorias. Continuando con esa comparación del abordaje, tenemos que pues, las tasas de conversión a laparotomía en manos entrenadas de laparoscopia son menores al 1% y la tasa de ruptura del quiste es equivalente en ambos abordajes. Y los resultados que también van a favor de la laparoscopia, pues de nuevo es el tiempo operatorio, la morbilidad perioperatoria, la duración de la estancia hospitalaria y los índices de dolor posoperatorio. Entonces tenemos que, dentro de la evaluación intraoperatoria, pues luego del primer ingreso a la cavidad hay que hacer una adecuada inspección de toda la superficie peritoneal, mirar a nivel de la cavidad abdominal las cúpulas diafragmáticas, el epiplón, el apéndice, el intestino, y a nivel de la pelvis, los fondos de saco anterior, posterior, útero y ambos anexos, como evaluar toda la superficie peritoneal. Y lo que nos dice la FLASOC es que, de acuerdo al tipo de tumor que encontremos con su aspecto macroscópico, a pesar de haber realizado pues todas las características prequirúrgicas ya vistas, podemos estar frente a un tumor de aspecto benigno en una mujer con paridad no satisfecha. En este contexto, lo ideal es hacer una cistectomía de ovario. Si tenemos una paciente con paridad satisfecha, podemos hacer una ovarectomía total. Y también está contemplado pues, en las pacientes con tumores sólidos, infecciones severas o necrosis del tejido. Esto es un poquito general, nos lo dice así la FLASOC, ya vamos a mirar un poquito más. Si estamos ante una masa con un aspecto macroscópico maligno en una mujer con paridad no satisfecha,
pues lo que hay que hacer es una exploración, un lavado peritoneal, toma de citológico, anexectomía, con énfasis en no romper la lesión y enviar la bolsa para obtener una biopsia diferida. Y en contraparte, una mujer con paridad ya satisfecha se hace lo mismo que la anterior, pero ahí sí es importante pues considerar la biopsia por congelación contemporánea para que en caso de que sea requerido pues completar toda la estadificación y citorreducción por un ginecólogo o oncólogo o simplemente pues si no se cuenta con el recurso remitir. Si ya no dispongo de ginecólogo-oncólogo y hay una malignidad franca y diseminada, hay que tomar biopsias, hay que hacer una documentación fotográfica, finalizar la laparoscopia y una remisión lo antes posible pues, a un centro especializado. En cuanto a las Hay una cosa importante, Daniel, que es, digamos, todas las masas anexiales se deben operar con ese criterio. Uno a veces es muy dado a entrar y entonces ya vio el quiste simple y bueno, ya hagámosle rápido, puncionémoslo, ahí hagámosle una ventana, hagamos una cistectomía. Si es una paciente hipermenopáusica, yo había hablado con la paciente y le voy a hacer una oforectomía. Tomémonos un poquito el trabajo de revisar el epiplón, vámonos a las cúpulas diafragmáticas, como usted lo decía. Todas las pacientes, mínimo, así sea, ya acepto que sea pues un hidrosalpinx o un quiste paraovárico, pues que todas luces no lo requiere, pero todas las pacientes, hasta en los quistes más simples, de ovario requieren, por favor, mínimo un lavado pélvico. Un lavado pélvico que puede ser o toma con la aguja de punción laparoscópica del líquido que esté en el fondo de saco posterior, y si la paciente no tiene líquido en el fondo de saco posterior, pues hacer un lavado con solución salina y extraer mínimo 20, 30 centímetros y marcarlo como líquido de lavado pélvico. Puede que exactamente la paciente no le estemos operando ya con el criterio oncológico de toma de muestras en las goteras y esas cosas, pues que eso se hace mucho más dispendioso por vía laparoscópica, pero por lo menos así estemos ante una masa benigna, mínimo tiene que tener un lavado pélvico y una exploración. Acuérdense que la exploración a veces de microlesiones a nivel peritoneal son muy difíciles de ver. Obviamente la gran diferencia es que usted con la laparoscopia pues puede observar toda la cavidad abdominal, ve las cúpulas diafragmáticas, ve todas las superficies peritoneales, ve el epiplón, ve incluso la cámara gástrica, ve en general todo para poder hacer una visualización que claramente la laparotomía no está muy limitada para esto. Por lo tanto, como usted lo decía, el abordaje debe ser siempre mínimamente invasivo, sobre todo por el visual tan claro que nos da la laparoscopia. Hasta el mínimo espacio abdominopélvico lo podemos explorar por esta vía y definir si la paciente puede llegar, como les digo, a tener, por ejemplo, microlesiones o de pronto no microlesiones, pero sí lesiones muy chiquitas a nivel peritoneal que nos puedan llegar a hacer sospechar que estemos ante una masa maligna. Sí. Listo. Entonces, algunas técnicas de remoción de una masa anexial maligna. Podemos tener el drenaje de una masa, ya vamos a ver un poco más. Entonces, se pensará en un drenaje si es una paciente con una masa con bajo riesgo de malignidad, que sean masas simples o con escasos lóbulos, que tengan exclusivamente contenido líquido. Pues claramente pensaríamos en cistadenomas, en quistes paratubáricos o en endometriomas, lo pongo en interrogante, pero ya lo hablaremos más pues en la charla de endometriosis, pero hay cierto riesgo teórico de diseminación de los endometriomas y nos mostrarán un poco más de eso. El riesgo del drenaje pues está principalmente relacionado con posible derrame tumoral en caso de que haya malignidad desconocida. Se han descrito casos de peritonitis química como complicación de rupturas de los teratomas. Es raro, sin embargo, es una complicación importante que reporta formación de abscesos y obstrucciones intestinales secundarias y un manejo un poco más complejo. Entonces, pues, en el contexto del teratoma, pues hay que pensarlo un poco más. Como en el fin diagnóstico, las aspiraciones no están indicadas, sobre todo cuando tengo una mínima sospecha de malignidad, por lo mismo de la diseminación que hablábamos. Además que la tasa de detección de malignidad con un examen citológico es solo entre el 50 y el 74%. En otras series hablamos que el 10 al 65% de los aspirados de un quiste pueden dar un diagnóstico como una masa benigna, cuando de hecho pues hay presente malignidad. Y todo esto finalmente pues lo que va a afectar es en el pronóstico de la paciente, sobre todo cuando tenemos cánceres en estadios tempranos. Esta es una cohorte de Barcelona que hace referencia a la aspiración guiada por ultrasonido, pero extrapolándolo a la laparoscopia, pues es similar porque es simplemente el tratamiento con aspiración y ya, para un total de 96 pacientes, todas con quistes anexiales con bajo riesgo de malignidad, y lo que buscan determinar
es los factores que incrementan el riesgo de recurrencia y los porcentajes, las frecuencias totales de recurrencias de las masas. Con diámetros medios de todas las masas exploradas de 61 milímetros, miraron que con significancia estadística se mostró que el tamaño mayor de 70 milímetros y los quistes que eran asintomáticos pues tuvieron mayor riesgo de recurrencia. Pero de manera global, en un seguimiento de 24 meses, la recurrencia luego de la aspiración alcanzó un 39%, y hay otras series que cuando nos comparan como premenopáusicas y posmenopáusicas, miren que casi el 50% de las premenopáusicas y hasta el 20-30% de las posmenopáusicas luego de un tratamiento únicamente con aspiración son masas que tienen el riesgo de volver a aparecer. En cuanto al drenaje por laparoscopia, pues se basa en hacer una incisión pequeña, menos a 1 centímetro en un área delgada del quiste, se ingresa con un dispositivo de succión e irrigación y se aspira el contenido del mismo. Como habíamos visto en la charla de instrumentos, pues hay ciertos dispositivos que tienen la opción de hacer la sección con la energía monopolar y en el mismo dispositivo la succión y la irrigación, pues con el fin de no tener que estar cambiando el instrumento. Se cinde la pared del quiste, se diseca y se remueve por el puesto de la laparoscopia. Esto puede ser con o sin bolsa. Vamos a ver ahora algo de cistectomía. Y pues la resección va a estar muy dependiente tanto del tamaño del quiste como del tamaño del trocar por el cual lo pretendo extraer. Estos son otros de los dispositivos que pues existen en otros lados que nos dan esa posibilidad de hacer el uso de la energía monopolar asociado a la succión y a la irrigación. Otra cosa que puedo hacer es el drenaje directo guiado por laparoscopia, que lo puedo hacer a través de diferentes dispositivos, como la aguja de aspiración laparoscópica, la aguja de Verres o una aguja espinal. La de Verres y la espinal tienen la ventaja pues, que también se podrían utilizar por vía transabdominal y la aguja laparoscópica por el trocar. Busco un área de apariencia delgada dentro del quiste para insertar la aguja, roto cuidadosamente el dispositivo, con el fin de perforar la pared firme del quiste, coloco una jeringa y succiono el contenido quístico, o por la aguja laparoscópica o la de Verres puedo conectar la succión a través de un tubo de succión y así pues digamos que disminuye el tiempo dedicado a el drenaje del quiste. Aquí hay un caso de una paciente de 26 años con un gran quiste unilocular, ingresan por un trocar óptico a través de un puerto en el cuadrante superior izquierdo. Vamos a ir. Aquí ya pues se ve el gran quiste. Hacen como la identificación de los diferentes reparos anatómicos. Por allá abajo está la trompa. Ingresan con la aguja laparoscópica y hacen, pues inician el drenaje controlado luego de puncionar el quiste. Vamos a adelantarlo un poquito. Luego de iniciar el drenaje controlado, evalúan sobre todo las características del líquido para poder ampliar el sitio de la incisión, si el líquido es seroso y pues que por demás la alta probabilidad es que sea una masa benigna, amplían la incisión y continúan con el drenaje controlado hasta drenar completamente el quiste. Posterior a eso, pues empiezan a hacer, en este caso, la identificación anatómica y empiezan a hacer como la sección por el ligamento infundíbulo pélvico y posteriormente lo hacen más adelante por el útero ovárico. Aquí lo hacen por el útero ovárico. De nuevo identifican el uréter, confirman pues la remoción del anexo y hacen la resección completa del mismo. Aquí, perdón, hacen una torsión pues, de la cápsula, introducen una endobolsa para facilitar la extracción y posteriormente pues inician con la exteriorización de la endobolsa a través del puerto. Exteriorizan el quiste e inician la fragmentación del mismo dentro de la bolsa hasta pues lograr la extracción. En cuanto a la cistectomía, pues la cistectomía vamos a pensarla sobre todo en aquella paciente joven que tiene un deseo de preservar su fertilidad, una masa de apariencia benigna. La mayoría de los quistes benignos están cubiertos por una capa de epitelio de grosor variable, que es su cápsula. Entre este epitelio, pues hay un espacio potencial relativamente vascular que podemos desarrollar, disecar y permite hacer la cistectomía.
Se debe contemplar la remoción intacta del quiste con el menor trauma del tejido ovárico posible. En los grandes quistes es preferible, pues como ya vimos, la aspiración, descompresión del tumor, luego disección y excisión del mismo. En los quistes gigantes recomiendan hacer una cistoscopia, pues siempre mirar adentro que no hayan lesiones sospechosas que ameriten una rápida biopsia por congelación. Esa cistectomía la podemos hacer intra o extraperitoneal. Intraperitoneal, pues, hace referencia a la remoción por endobolsa, y la extraperitoneal se amplía la incisión del puerto ipsilateral al ovario comprometido, la amplió 2 a 3 centímetros, exteriorizo el quiste para, pues, poder remover de esta forma su cápsula. Se hace una hemostasia cuidadosa de ser necesario. Si se visualiza que los bordes se invaginan, no es necesaria la reparación, y de ser necesaria, pues se utiliza una sutura fina que aproxime los bordes de forma invaginante con el fin de evitar adherencias. Acá hay otro caso de una cirugía de un quiste paratubárico derecho. Entonces, pues ahí se identifica el quiste e inician esa disección y esa creación de ese espacio potencial que hablábamos para permitir de esta manera, pues, separar el quiste de la trompa adyacente y, pues pretender, digamos, preservarla de manera general. Ahí, pues ya, digamos, logran la disección de toda la cápsula y separar el quiste de la trompa afectada, y como dicen ahí, pues lograr conservar el ovario y la trompa, que es algo pues que es clave en el momento de evaluar un quiste y hacer la cistectomía. Aquí hay un quiste simple del ovario izquierdo. Lo que hacen es una sección con tijera pues de la cápsula e inician posterior una aspiración controlada del quiste y la disección de la cápsula. Digamos que hacen tracción contra tracción, ahí empieza la aspiración controlada del líquido. Y aquí más adelante pues inician a hacer tracción contra tracción y la disección, la hemostasia, con el fin de separar la pared del quiste, la cápsula, y preservar el ovario completando esa decapsulación. Lo ideal en estas pacientes, después de hacer la extracción de esa cápsula, es utilizar la menor energía posible en los bordes del ovario, porque obviamente, y eso lo veremos más en lo del manejo del endometrioma, pero lo que no daña el quiste lo daña el cirujano. Entonces, en estos lechos que a veces quedan sangrando, muchas veces se pone uno a utilizar energía y energía y energía, tratando de lograr contener, y a veces es preferible lavar un poco, dejarla haciéndole presión con el útero y guardando el ovario en el fondo de saco posterior, y en algunos casos incluso utilizando un hemostático en ese lecho que queda para tratar de evitar al máximo tener que utilizar energía. Que no está utilizando energía en estas superficies de los ovarios, el daño que se produce a nivel folicular es muy importante. Entonces, tratar en la medida de lo posible, sobre todo en estas cistectomías de mujeres jóvenes que tengan deseo de fertilidad, tratar de hacer la apertura, como usted lo mostró, drenar ese contenido, mandar ese contenido también a patología. O sea, van 2 muestras a patología, la del lavado del fondo de saco, la del lavado peritoneal, pues, y la de el contenido del ovario. Y finalmente, enviar una ventana o enviar ya la cápsula, o sea, dependiendo de la expectativa que nosotros tengamos frente a mayor o menor preservación del ovario, y con base en eso, entonces ya se envía el resultado a biopsia por congelación. Listo, gracias. Entonces la remoción laparoscópica, pues tenemos endobolsas que varían de 5 a 15 milímetros, las vimos en la parte de instrumentos, están diseñadas para ser insertadas y desplegadas por el puerto de laparoscopia, y una vez que coloco la masa en la bolsa, se retrae, se cierra y se exterioriza, como vimos en el primer video, a través de la incisión de la piel, con la extracción además simultánea del trocar. Las masas con componente sólido, como los teratomas o digamos las masas muy grandes, como también estaba en el primer video, pues puedo hacer una fragmentación hasta lograr un tamaño adecuado para removerla, siempre pretendiendo pues no lesionar la bolsa, que en la búsqueda de no diseminar ese tejido al peritoneo. Puedo utilizar otra cámara endoscópica a través de un trocar accesorio para visualizar el proceso e identificar o procurar disminuir el riesgo de que se lesione la bolsa.
Este es como un caso de una paciente de 52 años con una masa multiocular de 8 centímetros, con un CA 125 negativo, que pues es sugestiva de malignidad. Sin embargo, por las características de la masa de la edad de la paciente, lo que pretenden es, de nuevo, pues se identifican todos los reparos anatómicos, y es extraer la masa sin hacer el drenaje, sin hacer la punción, sino simplemente colocándola en la endobolsa y posteriormente fragmentándola para lograr su remoción. Entonces entran con la endobolsa, posteriormente la despliegan, introducen la masa y ya pues finalmente es lo que habíamos visto, se exterioriza y se fragmenta a través del puerto por el que se había ingresado. Podemos también tener la opción de resecar las masas por vía vaginal, pues claramente el tejido vaginal proporciona un estiramiento para acomodar una gran masa, tiene mejor resultado cosmético, muestra menor dolor sin incremento de la dispareunia y una baja tasa de formación de adherencias. Lo que hago es identificar los ligamentos uterosacros y el recto. Puedo colocar un reparo humedecido, digamos que hablan como de un reparo de gasa o de espuma, una espuma humedecida. Luego, a nivel abdominal, hago una incisión vertical o transversa de 1 a 2 centímetros entre los ligamentos uterosacros, o como alternativa, puedo hacer una colpotomía posterior por vía vaginal, inserto la bolsa por vía vaginal, y posterior puedo hacer la sutura de la colpotomía por vía laparoscópica o por vía vaginal. Entonces, este caso es bien interesante porque es de un caso de una extracción de una gran masa anexial vía colpotomía. Entonces, lo que tenemos es, aquí está la masa, allá abajo vemos el ovario, el anexo contralateral, pues que se ve de aspecto por demás normal. Identifico de nuevo el ureter y posteriormente, ahí pues empieza como la disección de toda la masa. Y se pone ese reparo vaginal que se ve ahí en la parte de abajo, acá en el fondo del saco vaginal, y hago la incisión entre los ligamentos uterosacros. Coloco un manipulador uterino con el fin de colocar el útero en anteroversoflexión, pues facilitar toda la colpotomía. Posterior a la colpotomía, lo que hacen acá es introducir la bolsa. Ahí están introduciendo la bolsa. Y ponen la masa ya extraída dentro de la bolsa. Luego ya la masa dentro de la bolsa se exterioriza por la colpotomía. Se empieza a hacer la exteriorización del anillo de la bolsa por vía vaginal y ahí lo que hacen es un drenaje controlado de la masa por vía vaginal a través de la bolsa. Ya la masa drenada se exterioriza. Ahí ya la sacan. Fíjense que todo está casi direccionado para tratar de evitar que exista una diseminación del contenido dentro de la cavidad, ¿no? O sea, es clave por lo que decimos que eso puede llegar a cambiar el estadiaje, ese drenaje de contenido. Este video es muy útil porque nos va a servir después cuando hablemos de miomectomía, porque así era como se extraían los miomas antes de la era del morcelador. Entonces se introducía, se hacía una incisión ahí por una colpotomía posterior con el monopolar y se introducía o bien sea una bolsa para poder echar todos los miomas que se habían sacado, o se sacaban un mioma por mioma con una pinza y de Foster, o, bueno, hasta un tenáculo, para ayudar a tenerlos. Obviamente tenían que ser miomas necesariamente menos de 4 centímetros, porque si no, pues el espacio del fondo de saco posterior no lo daba. Listo. Entonces ahí vemos, pues finalmente lo que hacen es hacer la sutura en este contexto por vía vaginal. Y ya para finalizar, pues vamos a hablar de torsión anexial. Cuando uno revisa el tema de masas anexiales, por un lado hacen toda esa revisión de masas anexiales y por otro lado, pues está todo el grupo que habla de la torsión anexial. Procuré hacerlo como lo más puntual posible. Por definición, es la rotación de las estructuras anexiales sobre su eje vascular. Puede tratarse de una torsión parcial o una torsión completa y la severidad depende mucho del número de giros y de la tensión generada. La epidemiología se presenta en 9 de cada 100.000 mujeres, se representa el 3% de emergencias ginecológicas, es más frecuente en mujeres en edad reproductiva y el 30% de las pacientes van a ser menores de 30 años. La clínica, como hemos visto algo al principio, pues se caracteriza por dolor abdominal, inicialmente intermitente y posteriormente que se agudice asociado a náuseas y vómito, a una masa palpable y a sensibilidad abdominal.
Es más frecuente, casi en el 60% que se presenten del lado derecho, seguida del 42% en el lado izquierdo y menos del 1% de los casos es bilateral. Puede comprometer todo el anexo en el 60% de los casos, en el 30% solo el ovario y en menos del 10%, cerca del 9%, la trompa. Dentro de las herramientas diagnósticas, aparte de la clínica, pues tenemos de nuevo el ultrasonido, con una sensibilidad global de 92% y una especificidad del 96%, y hay varias características en la ecografía que nos pueden sugerir una torsión anexial, como el edema ovárico, que es el que mayor sensibilidad presenta, el aumento de la congenicidad ovárica, la ausencia o la disminución del flujo Doppler dentro del ovario del anexo, el signo de Whirlpool positivo, que hace referencia como a ese torbellino que forman los vasos, un ovario que tenga un tamaño más de 4 centímetros asociado pues con el edema, y líquido libre a nivel de la pelvis. Aquí lo que tenemos es pues un claro edema ovárico con un aumento del tamaño, con una masa un poco más, un ovario un poco más ecogénico. Aquí está el signo de Whirlpool, que nos muestra como esa torsión que hacen los vasos, como ese signo de torbellino. Aquí tenemos la ausencia o la disminución del flujo Doppler a nivel del anexo, además de el mismo signo de torbellino, que es muy útil en el análisis Doppler. Entonces, ¿qué podemos tener? Tenemos una paciente con un dolor abdominal agudo, que le haga una ecografía y que todo sugiere una torsión, pues es llevada a la laparoscopia. O, contrario, una paciente que no tenga hallazgos sugestivos de torsión, que el ovario se vea normal, que se vea simétrico. Si persiste el dolor, hay que buscar en otra causa. Si se alivia el dolor, la paciente se puede observar. Sin embargo, toca tener precaución porque pueden haber torsiones intermitentes. Por eso es que la recomendación es simplemente pues, observarla en caso de que sea una torsión intermitente. En el enfoque, pues la laparoscopia en la premenopáusica. Daniel, para un segundito, es que está preguntando, Ana Flores está preguntando que cuando se extrae la masa por colpotomía, ¿cómo hacer para que no se pierda el neo? No es fácil porque obviamente la idea es que en el momento en que se hace la incisión con el monopolar en el fondo de saco, lógicamente es un sitio de fuga casi como el de una colpotomía en una histerectomía. Entonces, para eso se introduce ahí una torunda o una gasa, como se lo mostraba, y quitando la gasa, se trata de meter la bolsa incluso con una paciente que casi se está desuflando porque el neumo se está saliendo. En el momento en que se introduce la bolsa, se vuelve y se pone la torunda a ese nivel para tratar de evitar la fuga y se introduce el quiste o los miomas o lo que se vaya a introducir por el fondo de saco en esa bolsa y después se tracciona y la misma presión que está dando la bolsa en el fondo de saco hace que no se salga el neumo. Posteriormente ya se extrae la bolsa, se saca el tejido con los miomas, con el quiste, con el ovario, con lo que se tenga, y después se hace el cierre que normalmente se hace por vía vaginal. Se ponen unos puntos ahí por vía vaginal, como si uno estuviera haciendo un cierre de una cúpula, de una vía vaginal de una histerectomía, o también eventualmente se puede hacer el cierre por vía laparoscópica. Esto es una vía que estuvo muy bien en la demostración del video, porque obviamente pues son alternativas, pero no es lo frecuente, ¿no? No es lo frecuente. Nosotros no sacamos las masas anexiales usualmente por colpotomía posterior. O sea, las masas anexiales normalmente las sacamos es por los puertos laterales, con las bolsas, incluso a veces haciendo ampliaciones. Y algo que obviamente, pues porque por lo extenso del tema no lo tocamos, y yo creo que sí amerita una revisión en una sola, es manejo del teratoma por laparoscopia. Porque yo creo que es tantas cosas también lo que tiene el teratoma, que creo que en algún momento después de lo de masas anexiales, de lo de cáncer en laparoscopia, tendremos que tocarlo como un punto aparte, es el manejo del teratoma, porque también a veces se operan teratomas de 2 centímetros o a veces ahí no hay un límite del tamaño del teratoma, el lavado de cavidad que requiere después. El tema del teratoma lo vamos a tratar aparte, porque eso requiere un capítulo, y lo del endometrioma también, porque pues esto hace parte de uno de los seminarios de endometriosis. Pero esto es para responder la pregunta de cómo se hace la introducción de la bolsa para la extracción de esas masas. Sí, Daniel. Gracias. Entonces, pues el manejo. Si tenemos una paciente posmenopáusica, pues el tratamiento va a ser más radical, sobre todo porque no tenemos en mente la preservación de fertilidad, porque además hay cierta posibilidad de que se trate de una masa de características malignas, y cuando hacemos la evaluación por ultrasonido, no suele, digamos, no tienen las mismas, la misma utilidad cuando lo hacemos en una masa que no está torcida. Además, pues los marcadores no es el contexto, porque la torsión pues se trata de una urgencia en ese momento. Entonces, el tratamiento va a ser más radical por salpingoforectomía.
Y en la paciente premenopáusica podemos hacer, y eso sí lo tenemos de nuevo que tener en mente, y es el manejo conservador de preservación ovárica, que ya vamos a ver un poco de eso, que es la detorsión del quiste, y podemos hacer un manejo radical, sobre todo para la paciente con paridad cumplida, o cuando realmente ya la pérdida de la estructura anatómica, una estructura gelatinosa o mal definida, nos puede indicar que el ovario está notablemente afectado, sobre todo en relación mucho con el tiempo de la torsión, porque eso ya vamos a ver que cambia un poco. Ese aspecto macroscópico del quiste respecto a removerlo o no. Si tengo una torsión asociada a un quiste anexial, que es lo más frecuente, lo que debo hacer idealmente es hacer una detorsión y hacer la cistectomía en el mismo tiempo. Sin embargo, ocasionalmente los anexos torcidos son gravemente hematosos, son friables y hay un mayor riesgo de que al hacer la cistectomía pueda lesionar el ovario y pueda terminar en una oforectomía cuando lo que intento es preservar el anexo. Entonces, ahí lo que se puede recomendar es hacer un seguimiento por ultrasonido y pues sobre todo la clínica de la paciente de 6 a 12 semanas posterior y evaluar la recurrencia o la persistencia del quiste. Si ya persiste o recurre el quiste, pues hay que considerar cistectomía electiva, dado el riesgo de torsión y pues de afección del anexo. El riesgo global de recurrencia de una torsión es del 2 al 12%, es mucho mayor cuando la torsión se da sin asociación de un quiste. Hay una opción que es la oforopexia. La oforopexia, digamos que fija el ovario en posición, limitando su rango de movimiento, y es una opción reservada para esas pacientes que tienen torsiones anexiales recurrentes o que además tienen el anexo contralateral ausente. Pues digamos que sí, con mayor riesgo de que si pierda este, pues se afecte notablemente su fertilidad. En cuanto al manejo conservador, pues hace referencia de torsión del quiste y ya no más, o hacer la cistectomía. Digamos que hay cierto mito de que la apariencia macroscópica de un quiste violáceo de aspecto necrótico podría significar el compromiso histológico del mismo, y es lo que usualmente lleva a hacer oforectomías innecesarias en pacientes jóvenes o en pacientes que tienen deseo de preservar su fertilidad. Aquí vemos un caso de una torsión ovárica en el lado izquierdo, donde pues es claro el color violáceo y un aspecto entre comillas necrótico, donde en un second look laparoscópico 36 horas después, la misma masa, luego de torcerla sin hacerle nada más, pues se presenta en un aspecto que, aunque está aumentado de tamaño, macroscópicamente se ve totalmente normal. Y finalmente, como cortesía del doctor Ramírez y mi compañera Lina, vamos a mostrar este video de un caso que tuvieron en la clínica del Country y presentaron en el pasado bienal. Se trató de una paciente de 13 años que fue remitida de Yopal por un cuadro de dolor abdominal súbito en hipogastro irradiado a la fosa ilíaca derecha y la región pélvica, sin antecedentes, que no había tenido menarquia hasta el momento. Aquí vemos el ultrasonido de ingreso, que revela esa masa isoecogénica vascular que mide entre 53 por 45 más o menos por 75 milímetros, el ovario contralateral de aspecto normal y una alteración en su flujo vascular asociado a la clínica de la paciente. Lo que se hace es un diagnóstico de una torsión anexial y se lleva a la laparoscopia. La laparoscopia lo que evidencian es eh, un quiste, pues que es un gran quiste de aspecto hemorrágico, que anexial derecho, de color violáceo, y aquí se ve la torsión a nivel del pedículo con compromiso de la trompa, aproximadamente 3 vueltas, y el líquido pues de características serohemáticas a nivel de la cavidad. Entonces, luego de identificar el quiste, luego de identificar la torsión, procede a hacer una incisión sobre la superficie del ovario. Aquí entran, pues se repara y se hace la incisión sobre la superficie, obteniendo un claro material hemático, y posteriormente se procede a hacer el drenaje controlado. Entonces, aquí se inician a hacer el drenaje controlado, y a medida que avanzan en el drenaje, hacen un lavado de irrigación de la cavidad e inician en ese momento la detorsión del pedículo que habíamos mostrado con compromiso de la trompa y del ovario, de los aproximadamente 3 giros. Ahí se hace la detorsión, pues claramente el tejido está edematizado, la trompa está muy edematizada y podría hacernos pensar pues el compromiso del tejido y llevarnos a que una paciente de 13 años termine perdiendo todo su anexo derecho.
ahí digamos que algo retorna el aspecto del color rosado, sin embargo, lo que se ha visto es que el color y el edema va a persistir a pesar se haga de torsión del quiste. Aquí mejora un poco, sin embargo, pues persiste como toda la afección, continúa el drenaje controlado. Ahí se ve al otro lado la trompa y el anexo izquierdo de aspecto totalmente normal, el útero de La masa es aspecto... anexial izquierda, ¿no? El anexo es derecho, el sano. Ah, ok, listo. Sí. Y hacen el lavado. Aquí, digamos, lo que hace el doctor es, por aquí más adelante, hace como una visualización, una cistoscopia para evaluar la parte interna del quiste, encontrando pues, simplemente depósitos de hemosiderina y nada más. Y ya, aquí lo que vemos es el ultrasonido una semana después. Es un ovario que persiste aumentado de tamaño, 62 por 35 por 36, como lo vimos en la imagen anterior de las fotos, pues son ovarios grandes. Sin embargo, tiene un pedículo vascular, tiene algunos folículos, tiene un pedículo vascular central que es permeable y pues que claramente va a indicar que el ovario, digamos, su vitalidad no estuvo comprometida. Y listo, muchas gracias. Bueno, Daniel, primero que todo, quiero hacer públicamente que me parece una excelente revisión, muy actualizada, muy bien dirigida. Segundo, queremos para toda esta gente, ya alcanzamos 99 personas hoy, esperemos que para el sábado 10 de la mañana tengamos 120 y esto vaya mejorando de manera cada vez, esto es abierto y es una plataforma que soporta como 1000 personas, esta que muy gentil y cortésmente nos ha facilitado la FECOLSOC. Entonces díganle a toda la gente, a todos los colegas, a todos los residentes de muchos otros lados. Y estamos madurando la idea, bueno, primero vamos a seguir nuestras revisiones de todos los temas de la paroscopia martes, jueves y sábado, de 10 a 11:30 de la mañana. Vamos a terminar el mes de abril con unos temas de la paroscopia y vamos a hacer histeroscopia para el mes de